Ahora sí, algunos aspectos les decía que me interesa que vayan quedando claros como para sentar las bases de por qué fue necesario recurrir o por qué, cuáles fueron las motivaciones históricas que dieron origen al nacimiento tanto del derecho del trabajo y fundamentalmente del derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo como tal nace cuando nos encontramos, aunque inadvertidamente tal vez, en virtud del desarrollo de la doctrina y de la legislación aplicable al caso, cuando nos encontramos con tres componentes esenciales que son los que les comentaba yo ayer, que dan nacimiento o que son el eje central o la composición de este principio derecho humano fundamental que en el que vamos a rondar, sobre el cual vamos a girar, que es el principio de libertad sindical. Es decir, cuando nace el sindicato, la negociación colectiva y la huelga, es cuando ya propiamente tal, desde el punto de vista dogmático, podemos hablar del nacimiento de la existencia del derecho colectivo del trabajo. Es decir, cuando por primera vez, históricamente, combinamos por un lado, o cuál es el precedente, el antecedente para que naciera este principio de la negociación colectiva. Cuando por primera vez en la historia de la humanidad se conjuga por una parte la libertad de trabajo, es decir, la autonomía del trabajador. Recuerden ustedes, semestre pasado, fuentes del derecho del trabajo, la abolición de la esclavitud, cuando ya no tenemos trabajo esclavizado, cuando el trabajador es un sujeto de derechos que tiene libertad contractual, libertad jurídica de trabajo. Y cuando por el otro lado se abre la alternativa de aplicar el derecho de propiedad a los medios de producción y a los medios económicos, tenemos por una parte entonces una gran masa de trabajadores que pueden ofrecer sus servicios personales, recuerden, definición de trabajador del semestre pasado, sus servicios personales, frente a otros que tienen los medios de capital y los medios económicos y los medios de producción que necesitan de esa mano de obra. Pero eso de por sí no es suficiente para que podamos entender el nacimiento del fenómeno colectivo. Porque además es necesario que en esa conjugación de intereses, es decir, en la necesidad de los trabajadores de trabajar, de aportar sus servicios personales para la subsistencia, y la necesidad de los dueños de los medios de capital y de los medios de producción de tomar esa mano de obra de la que carecían para echar a andar un proceso productivo, faltaba un tercer elemento, o un elemento adicional, que es la masificación del trabajo. La migración, decíamos ayer en los conceptos iniciales, del trabajador a la gran ciudad. Es ahí, en ese proceso de convivencia de trabajadores, que estos toman conciencia, como les indicaba ayer, que la fuerza del número, la fuerza del colectivo, se podía oponer a la fuerza empresarial, al poder de los medios económicos, del empleador. Por lo tanto, cuando no tenemos todavía ni la migración de trabajadores a los pueblos urbanos, producto del proceso de regulación industrial, ni la aplicación del derecho de propiedad de un grupo reducido sobre los amplios medios de producción y medios económicos, no tenemos la necesidad todavía de que nazca una regulación al fenómeno colectivo, porque no tenemos colectivización. Lo que teníamos hasta ese momento, lo dijimos también en la clase pasada, y también lo comentábamos el semestre pasado en las primeras clases de derecho laboral individual, cuando hablábamos sobre los orígenes del derecho laboral, de la necesidad de regular las relaciones individuales de trabajo. Decíamos que en la producción a baja escala, en el artesanado, no existían normas de carácter laboral, no se necesitaban, no había surgido la necesidad. Lo mismo acá, mientras no hubo colectivización del trabajo y derecho de propiedad aplicado a los medios económicos de producción, tampoco fue necesario, tampoco se tomó conciencia, era necesario, pero tampoco existía la conciencia de que se podían obtener mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores por la vía de la colectivización, de la fuerza colectiva. Recuerden ustedes también que el semestre pasado nosotros hablábamos que en los albores de la revolución industrial, cuando se masificó el trabajo, las condiciones laborales a las que eran enfrentados los trabajadores eran francamente deplorables.
no límites de jornada, ninguna protección desde el punto de vista de la seguridad del trabajo, la inexistencia de feriados, el trabajo infantil, la no existencia o regulación de remuneraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una desregulación total. En Inglaterra, les comentaba yo también el semestre pasado, vinieron los primeros albores, los primeros brotes de protección hacia los trabajadores, y uno de los grandes hitos, también se los comenté yo el semestre pasado, pero para los que no hayan sido mis alumnos, fue la dictación de la ley Peel, Robert Peel, en Inglaterra, un empresario industrial del ámbito de la producción de algodón, que prácticamente contra la corriente en su rol de empresario se atreve a promover la promulgación de una ley que, si la miramos a la distancia al día de hoy, es una ley absolutamente insuficiente, porque lo que pretendía regular era el trabajo infantil. O sea, reconociendo que los niños y niñas tenían que trabajar o estaban habilitados para trabajar, regulaba de alguna forma el trabajo infantil, estableciendo una menor carga horaria para los menores y además la obligación de la escolaridad para esos menores. Recuerden también que yo les indicaba el semestre pasado que en esas situaciones generalmente la mano de obra infantil se utilizaba recurriendo a los orfanatos, a los hogares de niños que quedaban abandonados y que eran administrados por el Estado. Entonces ahí había mano de obra disponible, mano de obra barata, porque prácticamente no se les pagaba nada, solamente se les retribuía con la comida, con jornadas de 18 horas diarias, y frente a un probable accidente de trabajo de esos niños no había ningún tipo de protección. Solamente ellos de alguna forma pagaban, entre comillas, el mantenimiento del orfanato, prestando servicios para los grandes grupos empresariales. Este señor Peel se atrevió a regular de alguna manera este tema en una legislación que es absolutamente insuficiente en la mirada de hoy, pero que en ese tiempo fue un tremendo avance, porque además, junto con regular estos temas de escolaridad, de asistencia obligatoria a colegio y trabajo infantil, dio pie al nacimiento de la primera institución, que era una especie como de junta de vigilancia, que es lo que hoy día conocemos como inspecciones del trabajo. Pero evidentemente una regulación de esa naturaleza era absolutamente insuficiente. Para lograr dar un paso más en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la época, hubo de ser necesario el nacimiento del colectivo, la toma de conciencia, insisto, de que bajo la colectivización, que la fuerza de la unión, de la organización de los trabajadores, iba a generar mejores condiciones de trabajo y remuneración para todos los trabajadores. Ahora, tanto el sindicato como la huelga, es decir, dos de los componentes de la libertad sindical, nacieron a la vida jurídica como hitos, y en menos de un siglo se han convertido en un derecho humano fundamental. Es decir, la reacción que hubo por parte de los grupos empresariales cuando los trabajadores se empezaron a organizar y cuando, producto de la organización, acordaron las primeras huelgas, ¿cuál fue? No fue aceptar este fenómeno de buenas a primeras. Todo el poder económico, que es lo que hizo, se trasladó hacia el gobierno de turno y le dijo: mire señor, estos caballeros, estos trabajadores y trabajadoras se me están empezando a organizar, se les ocurrió organizarse y me están molestando, me están afectando mi modelo de negocios, porque están pidiendo mejoras salariales, porque están pidiendo protección, porque están pidiendo derecho al descanso de fin de semana, porque están pidiendo feriados, porque están pidiendo pisos mínimos de bienestar social, porque están pidiendo que se abra un sistema de protección social frente a enfermedades o accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, evidentemente, empresario, no quiero dar esto porque esto a mí no me importa. Lo que yo quiero es producir, y producir al máximo, y por lo tanto que ojalá trabajaran las 24 horas del día. Como nosotros, poder económico, nosotros que concentramos el gran poder económico, que es el motor de la economía de este país, en nuestro eje central, en nuestra posición privilegiada, le pedimos a usted, Estado, a usted, Gobierno, que se haga cargo de este fenómeno. ¿Y qué es lo que hicieron los Estados inicialmente? Atacaron la constitución de los sindicatos, los proscribieron, los declararon al margen de la legalidad, y a su vez también atacaron el fenómeno de la huelga, la proscribieron y la mantuvieron al margen de la legalidad. Y ustedes podrán ir, si hacen algún análisis histórico, leen un poco sobre el tema de la revolución industrial y las condiciones de contratación y las condiciones laborales de los trabajadores, se van a dar cuenta que
Ejemplos también hay acá en Chile, algunos bastante conocidos, de la intervención del Estado para reprimir fenómenos colectivos. Matanzas, derechamente, de trabajadores, en ese sentido. Y aquí yo no estoy haciendo ninguna, no quiero que se malinterprete, no estoy haciendo ninguna apología de carácter ideológico, solamente me estoy refiriendo a procesos históricos que pasaron en todos los países, no solo en Chile, que con mayor frecuencia, incluso con mayor gravedad, inicialmente ocurrieron en Europa, porque todavía nuestra sociedad en esa época, en los inicios de la revolución industrial, era bastante, nuestra economía era una economía prácticamente agrícola y bastante precaria. Por lo tanto, los primeros fenómenos de represión hacia el mundo del trabajo, hacia los trabajadores organizados, se generaron en Europa. Por eso que hay un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso que me hizo clases en el Magíster de Derecho al Trabajo y Previsión Social que hice hace unos años, que nos decía, y esto se lo comentaba a mis alumnos del semestre pasado, que el derecho laboral y en particular el derecho colectivo tiene olor a barricada, tiene olor a benzina, bomba molotov, nos decía. Él tiene una visión ideológica bastante cargada hacia la izquierda. Entonces no graficaba de esa forma cómo entender el fenómeno del derecho colectivo. El derecho colectivo se construyó en la lucha social, en la lucha de los trabajadores en la calle. Ningún empleador, ningún gran empresario de la época en Europa le fue a decir a los trabajadores: yo estoy muy contento de que ustedes se estén organizando, y de hecho yo les propongo que se organicen, porque parece que a ustedes no se les ha ocurrido. Organícense, busquemos un sustento jurídico, una palabra nueva, así como, mire qué bonita la palabra sindicato, y cuando ustedes estén organizados, vengan a conversar conmigo y vemos cómo mejoramos la situación de ustedes. Eso no sucedió. El nacimiento, el reconocimiento de la libertad sindical como derecho, sindicato, negociación colectiva y huelga, fue objeto precisamente de conquistas de los trabajadores. Conquistas obtenidas en la calle, con la huelga, con la organización sindical, etcétera, etcétera. Ahora, el posicionamiento de este fenómeno ha llegado a ser tan importante que desde haber sido proscrito, perseguido, penado, incluso objeto de numerosas muertes por parte de trabajadores, esa organización, que en los inicios fue prohibida y fue reprimida, hoy día constituye un derecho humano fundamental, en que prácticamente nosotros diríamos que no hay ningún Estado, salvo algunas repúblicas por ahí perdidas en el tiempo, en el espacio, en el continente africano, y tal vez algunos ejemplos que pudiéramos sacar desde otras latitudes, es ampliamente reconocido, ampliamente respetado y promovido. Esa es la importancia del principio de la libertad sindical. Tan importante que este principio de la libertad sindical tiene un tratado internacional específico y propio, para que vayamos aquilatando la importancia de este principio, que es el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. Ahora, el tercer pilar de esta negociación, de este principio de libertad sindical, aparte del sindicato y la huelga, es la negociación colectiva. El convenio es el convenio 87, Lilibet, ¿ya? Convenio 87 de la OIT. Les decía yo que el tercer pilar de este principio de la libertad sindical es la negociación colectiva. Y este proceso de la negociación, exactamente, así es. Este proceso de negociación colectiva, es el encargado de, aquí el apunte dice nada menos que de la ruptura del patrimonio estatal o del monopolio estatal en la creación de derecho objetivo. Recuerden ustedes, ¿qué quiere decir esto? Recuerden ustedes la primera clase de derecho laboral del semestre pasado, cuando hablábamos que la protección al trabajador era una protección en materia laboral, era una protección de carácter heterónomo. ¿Y qué queríamos decir cuando hablábamos de que era una protección de carácter heterónomo? O una protección heterónoma, que era una protección que reconocía su fuente en la ley. Desde la perspectiva individual, la protección del trabajador reconoce su fuente en la ley, en el Código del Trabajo y en toda la normativa laboral que se ha dictado en materia de protección laboral. Pero la fuente es la ley. Y hasta antes del nacimiento del derecho colectivo o del principio de libertad sindical como tal y del reconocimiento de la negociación colectiva, el monopolio en la creación de normas protectoras o que fijaran condiciones de trabajo para los trabajadores era de la ley, era del Estado. Y como monopolio
tiende siempre a establecer, ¿qué es lo que establece la ley en materia laboral? Lo dijimos ayer. A ver si están atentos o están todos haciendo cualquier cosa menos poner atención a su profesor. ¿Qué es lo que establece la ley a nivel de protección de los trabajadores? Ya pues, ¿quién dispara? ¿Dispara usted, disparo yo? Derechos irrenunciables. Ya, ¿y esos derechos irrenunciables qué carácter tienen? En cuanto al piso, son garantías, pero son ¿qué tipo de piso establece? Un mínimo. Bien, Tomás. Establece un mínimo irrenunciable. Entonces, ¿por qué establece ese mínimo irrenunciable? ¿Por qué el derecho laboral es un derecho de mínimos y no de máximos? ¿Mm? ¿Por qué el derecho laboral como tal, que establece una norma aplicable a un sinnúmero de trabajadores, va a ser siempre un derecho de mínimos? Ya Lilibet dice porque es pro trabajador, pero lo que se refiere a la extensión de la norma, para evitar el abuso, bien, pero en lo que se refiere a la extensión, ¿por qué va a ser siempre de mínimos? ¿Por qué nunca va a tender al alza? Sí, de la forma que están razonando no es precisamente como, porque lo demás vía dice se puede negociar, dependiendo de las necesidades que suceden en cada empresa, porque lo otro puede quedar a la voluntad de las partes, porque es mejor si el empleador le quiere dar más al trabajador para ganar este mínimo. Pero ¿por qué? Les insisto, ¿por qué? Claro, el empleador puede mejorar las condiciones ya, pero usted lo está mirando de la perspectiva de trabajador-empleador. Yo lo quiero llevar a que lo mire desde la perspectiva del Estado, que es el que crea la norma. ¿Por qué el Estado crea una norma con el carácter de irrenunciable, pero siempre tendiendo a lo mínimo? ¿Qué es lo que pretende el Estado cuando crea una norma que establezca lo mínimo? Un beneficio mínimo. Puede ser una igualdad para quienes, para pocos trabajadores, para la mayor cantidad de trabajadores. Ahí va mi pregunta. Protección al trabajador, sí, pero a pocos trabajadores. Ahí está, Javiera, para tener un límite favorable que proteja a los trabajadores en su mayoría, entre los trabajadores la mayor cantidad, para todos los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Si yo como Estado establezco un derecho mínimo irrenunciable, siempre va a ser un piso bajo, porque lo que pretendo como Estado es que esa norma tenga una aplicación transversal a todos los trabajadores del país. Que nadie pueda decir yo no estoy como empleador capacitado para cumplir este mínimo. O sea, yo sé que a nosotros nos gustaría tal vez tener 30 días de feriado legal, pero probablemente si le damos 30 días de feriado a los trabajadores, voy a matar a las pymes, que no tienen el delta de ganancia necesaria como aprovisionar fondos y poder pagar remuneración íntegra teniendo un trabajador 30 días sin trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador? Dijo 15 días hábiles, que es una norma que probablemente la podemos cumplir todos. Y ahí es donde se abre el espacio, y por eso esta es la gracia de la negociación colectiva, ahí se abre el espacio para que este mínimo que establece el legislador, este piso base que tiene que respetar todo empleador cuando contrata a un trabajador, pueda ser mejorado. ¿A través de qué? A través de la negociación colectiva, que es el tercer pilar de la libertad sindical. Tenemos el sindicato, la huelga, y le agregamos ahora este gran elemento que es el culpable, entre comillas, que es el que tiene el galardón, la negociación colectiva, de decir, señor empleador, perdón, señor legislador, su protección es muy buena porque establece un piso base, pero yo, negociación colectiva, soy capaz de mejorar eso. Y al mejorar condiciones, de alguna forma yo creo derecho. Recuerden, fuentes del derecho, de creación del derecho, la libertad sindical. Lo vimos el semestre pasado. ¿Por qué? Porque a través del proceso de negociación colectiva yo puedo crear derecho individual, puedo mejorar esos mínimos, pero ese mejoramiento va a ser acotado. ¿A quiénes va a beneficiar ese mejoramiento? A quienes fueron partícipes del proceso de negociación colectiva. Es como
como un derecho, pero más restringido, creación de derecho más restringida. Subimos de 15 días hábiles y a través de un proceso de negociación colectiva llegamos a que nuestro feriado va a ser de 30 días hábiles, estamos de alguna forma creando derecho laboral por la vía de mejorar un piso mínimo. Pero esa creación de derecho laboral va a ser restringida, va a aplicar solo a quienes fueron beneficiarios, quienes participaron de la negociación colectiva. No va a ser aplicable a todos los trabajadores, porque para eso está el piso mínimo irrenunciable. Se trata entonces de un derecho extraestatal, que no emana del Estado, sino que emana de la negociación colectiva de las partes, emana de este proceso de colectivización. ¿Queda claro? Perfecto. Sigamos entonces. Decíamos entonces que estas particularidades de la libertad sindical fueron nuevamente reconocidas. Sindicato, negociación colectiva y huelga ahora forman parte de los derechos humanos fundamentales y tienen un principio propio, que es la libertad sindical. Tienen un tratado internacional especializado, que es el Convenio 87, que ha sido ratificado por Chile, y tienen además un mecanismo especializado que también se contempla dentro de este convenio, de protección de las normas de derecho colectivo, que es el Comité de Libertad Sindical. Brevemente, ¿en qué consiste el Comité de Libertad Sindical? La Organización Internacional del Trabajo tiene un organismo encargado precisamente de la revisión, promoción y protección de las normas de derecho colectivo. Se denomina Comité de Libertad Sindical y está compuesto de representantes de los trabajadores a nivel mundial, representantes de los empleadores a nivel mundial y representantes de los estados. Entonces es una composición tripartita. Trabajadores están representados en este comité, empleadores y el Estado. Y los estados, miembros de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que hace este Comité de Libertad Sindical? Conoce de vulneraciones que eventualmente estuvieran cometiendo empleadores o el Estado, o prácticas, lo que es muy raro, prácticas desleales o antisindicales de los trabajadores, que eso no conozco yo que se hayan conocido por el Comité de Libertad Sindical. Sí se han conocido por el Comité de Libertad Sindical vulneraciones efectuadas por empleadores o vulneraciones efectuadas por el Estado al principio de libertad sindical. Entonces, ellos operan sobre la base de lo que se denominan recomendaciones. Los convenios son vinculantes. El Estado que suscribe un convenio, por ejemplo el convenio 87, lo ratifica y lo incorpora a su legislación interna con rango constitucional, está obligado a aplicarlo, está obligado a respetarlo y a promoverlo. Las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical son, como su nombre lo indica, recomendaciones, consejos, sugerencias que el comité le hace a los estados para hacerse cargo de fenómenos que han sido denunciados a este comité. Por ejemplo, yo les comentaba en cursos pasados, hace unos años, y entiendo que todavía se mantienen en la misma situación, Colombia, en virtud de distintas recomendaciones que hizo el Comité de Libertad Sindical, estaba con tarjeta rosada, ya casi pasando a rojo. ¿A qué me refiero? Estaba a punto de que la Organización Internacional del Trabajo excluyera al Estado colombiano de esta organización y lo denunciara internacionalmente por incumplimiento de normas relativas al principio de libertad sindical. ¿Y cuáles eran precisamente esas recomendaciones? Las recomendaciones que hizo el Comité de Libertad Sindical y el conocimiento que tuvo de casos denunciados por organizaciones de trabajadores era precisamente la cantidad de dirigentes sindicales muertos por el ejercicio o por su participación en actividades de carácter sindical, y que se daba con regularidad, era un fenómeno transversal dentro del Estado colombiano, fundamentalmente después de concluidos los procesos de negociación colectiva. Entonces ahí había un hecho indiciario de que se estaba faltando gravemente, se estaba vulnerando, de que el Estado colombiano no estaba adoptando las medidas necesarias para proteger y promover este derecho, dado la circunstancia de que los dirigentes sindicales de grandes sindicatos estaban sujetos a un gran riesgo de muerte permanente y fundamentalmente en los procesos de negociación colectiva o después de concluidas las negociaciones colectivas. Entonces, esa es una infracción al principio de libertad sindical, que el Comité de Libertad Sindical lo representó a la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo tomó la decisión de
ponerle tarjeta ya no amarilla, ponerle tarjeta rosada, casi llegando a rojo al Estado colombiano. Entiendo que la situación ha mejorado un poco. Preocupante también la situación que está sucediendo, por ejemplo, en México, en que también la violencia está instalada en todos los ámbitos y la corrupción está instalada en muchos ámbitos del desarrollo de ese país. Están todos los procesos asociados al narcotráfico, que eran los mismos procesos también asociados a la lucha violentista en Colombia. Entonces, cuando el Comité de Libertad Sindical, por vía de denuncias, obtiene información de que se está vulnerando algún principio de la libertad sindical, se está vulnerando el principio a través de algunos elementos de la libertad sindical, puede precisamente recomendar, o por la vía de la recomendación, indicar directrices para que los Estados miembros o el Estado afectado pueda variar esas circunstancias o subsanar ese nudo crítico. A Chile, por ejemplo, lo que se le representaba de manera permanente era precisamente el tema de la negociación colectiva, el tema del fortalecimiento de los sindicatos y en mayor medida el tema de la negociación colectiva. Algo de eso el Estado de Chile lo remedió cuando con la reforma la reforma sindical, perdón, eliminó el concepto de trabajador de reemplazo. Y más adelante les voy a indicar yo qué es lo que, pero a grandes rasgos, antes de la legislación que es la que van a estudiar ustedes, que está rigiendo hace aproximadamente 3 años, cuando una empresa declaraba la huelga y sus trabajadores iban a la huelga, cumpliendo ciertas condiciones, el empleador podía contratar a trabajadores externos que cumplieran las mismas funciones que los huelguistas. Y con eso, evidentemente, debilitaba el fenómeno de la huelga, porque ¿cuál es la gracia de que tenga yo 40 personas en huelga? Voy a la pregunta, Lilibet. ¿Cuál es la gracia de tener 40 personas en huelga si al día siguiente tengo a 40 contratados dentro de la empresa que hacen lo mismo que los huelguistas? La huelga no tiene ninguna razón de ser. Eso se eliminó, pero se eliminó a la chilena, como lo vamos a ver más adelante. Lilibet nos dice que son recomendaciones que el Estado no está obligado a ejecutar. Claro, como recomendaciones no son vinculantes, pero cuando se produce una insistencia en el tema de la recomendación, la Organización Internacional del Trabajo puede adoptar otras medidas, como por ejemplo sancionar, lo que les decía yo en Colombia. A Colombia insistentemente se le recomendó que se hiciera cargo del fenómeno de la muerte de dirigentes sindicales, y como Colombia hizo caso omiso de esas recomendaciones, bueno, vino entonces la coercitividad de decirle, mire señor, se lo advertimos 1, 2, 3 veces, nuestros estudios indican que esto no ha disminuido, sino que se ha incrementado, y por lo tanto, como usted no está dispuesto a aceptar estas recomendaciones, ni a seguir las líneas o las directrices que entrega la Organización Internacional del Trabajo, nosotros nos vemos la obligación de adoptar la decisión de dejarlo condicional, y si esto no mejora, expulsarlo, transformarlo en un paria a nivel internacional. Ingar me pregunta, profesor, ¿qué pasa con los funcionarios del Estado que quieren manifestarse, pero que no pueden porque la Constitución Política de la República establece que no pueden recurrir a ella? Yo le respondo a Ingar que los funcionarios del Estado estamos en la mejor de las condiciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el Código del Trabajo que hay ciertos, en lo que se refiere a la regulación de la huelga, hay actividades del mundo privado que tienen prohibido ejercer la huelga. Nosotros como funcionarios públicos, yo lo hablo con conocimiento de causa, también no tenemos derecho a huelga. Pero yo le pregunto, cuando la salud municipal deja de atender, cuando el registro civil cierra sus puertas porque sus funcionarios están en paro, cuando la Corporación de Asistencia Judicial, que es el organismo en el que yo trabajo en la Defensoría Laboral, cierra sus puertas también porque estamos en paro, cuando cierra la CONAF, cuando el MIMBU pone sus cartelitos afuera, el Ministerio de Bienestar, cuando el Serviu para, esos paros funcionarios, esas manifestaciones funcionarias, estrictamente, en estricto rigor, ¿qué es lo que son? Jurídicamente hablando, ¿qué es lo que hacemos los funcionarios públicos? Claro, a veces se mantienen turnos de emergencia, pero en algunos casos ni siquiera eso. Cuando la acción se radicaliza, ni siquiera hay turno de emergencia. Esas son huelgas. Huelgas al margen de la ley. Ahora yo les pregunto, la Constitución Política de la República prohíbe, exactamente, prohíbe el ejercicio de la huelga a los funcionarios del sector público. ¿Conocen a usted algún funcionario público que haya sido despedido
por adherir a una huelga? Yo no conozco a ninguno, al menos en mi servicio, desde que yo estoy en la Corporación de Asistencia Judicial en el año 2010, voy a cumplir ya, estoy a punto de cumplir 10 años en la Corporación de Asistencia Judicial. He participado, yo creo que de unas 6 o 7 paros funcionarios, el último de los cuales duró incluso casi 3 meses. Ni una investigación sumaria nos instruyeron, porque el poder, evidentemente, de las asociaciones de funcionarios a nivel nacional es muy fuerte. La ANEF, somos miles de funcionarios públicos que en el fondo siempre la consigna es tocan a uno, nos tocan a todos. Entonces, estamos en el escenario ideal, porque este escenario de poder parar el día que se nos dé la gana, siempre porque están pidiéndose mejoras, porque hay problemas en los servicios, hay falta de presupuesto, estamos trabajando en condiciones precarias, por esas cosas generalmente se hacen los paros, pero lo hacemos en cualquier momento. Y recuerden lo que yo les dije ayer, la huelga en Chile, la huelga legal, está subsumida dentro de la negociación colectiva. Los trabajadores del sector privado no pueden hacer huelgas fuera del proceso de negociación colectiva porque están al margen de la ley. Ahora yo les digo, en el sector privado, si los trabajadores hacen una huelga, ¿qué les va a pasar fuera de la negociación colectiva? ¿Qué les puede pasar? Lo despiden por negativa justificada a ejercer las labores convenidas en el contrato, ¿cierto? Vimos dentro de las causales está el tema del abandono de trabajo, si es que ya habían empezado a trabajar, está el tema de la negativa injustificada a cumplir las faenas convenidas en el contrato. Entonces, como funcionarios públicos estamos en el escenario ideal. Estamos con huelga prohibida, pero las huelgas se hacen igual. Le llamamos paros, pero huelga, jurídicamente hablando. Entonces, hay incluso algunos funcionarios públicos que en algún momento le pidieron al gobierno, incluso me parece que en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet o en el primer gobierno del presidente Piñera, se trató de promover incluso un estatuto para los funcionarios públicos, estatuto de huelga de los funcionarios públicos, de alguna forma regular el tema de la huelga. Y en ese momento yo lo único que pensaba era en qué momento se le ocurrió a los funcionarios públicos pedir que se regule la huelga, igual que los trabajadores del sector privado, porque le van a quitar un tremendo elemento de negociación a los funcionarios públicos para pedir mejoras en sus condiciones de trabajo. En general, los servicios públicos se estaban limitando solos, como dice el ILE. Era un verdadero disparo en el pie. Por suerte eso no prosperó. Pero en general diría yo que aquí no me pongo la camiseta por los funcionarios públicos, porque así como hay trabajadores del sector privado que son buenos, hay trabajadores del sector privado que son malos, y también en el sector público hay trabajadores públicos que son muy buenos servidores públicos con vocación de servicio público, y también hay muy malos funcionarios públicos. Pero en general, al menos en la experiencia mía, en los paros que hemos nosotros participado, han sido siempre por obtener mejoras que permitan mejorar el servicio, mejoras de infraestructura, mejoras de remuneración para los funcionarios para de alguna forma compensar las labores que realizamos como funcionarios públicos. Yo les digo, muestro un botón. Como funcionarios públicos nosotros no tenemos derecho al pago de horas extraordinarias, como sí las tienen los funcionarios del sector privado. Es decir, si yo en mi condición de trabajo hoy día, y de hecho así me sucede, estoy apagando mi computador a las 9, 9:30 de la noche, mi horario de trabajo termina a las 5:30. Y nadie me paga esas horas adicionales que yo trabajo como funcionario público. Entonces, de alguna forma hay que buscar cómo compensar ese esfuerzo adicional que están realizando muchos funcionarios públicos. Entonces, siempre ha sido por obtener mejoras laborales o mejoras de infraestructura, otorgar un mejor servicio. Yo hablo desde la perspectiva de mi servicio, no sé la realidad de los otros servicios, no sé si están o no en las mismas condiciones que nosotros, o si hay algunos paros de carácter político o cosas por el estilo. Miguel señalaba entonces la norma es más que una declaración de principio que cualquier otra cosa. Y Andrea dice, pero si están prohibidas, ¿cómo estarían adheridas al margen de la ley? Claro, es una huelga ilegal, con todas sus letras. La huelga en el sector público es ilegal siempre, porque nosotros no tenemos derecho a huelga. No está regulada ni está reconocida. Pero a lo que voy yo es que a pesar de que todos sabemos, el Estado y los trabajadores, que estas huelgas del sector público son ilegales, no ha generado nunca una consecuencia lesiva para los trabajadores. Ningún trabajador ha sido despedido, a nadie a veces se instruye en sumario y los sumarios quedan en la nada, a lo más una amonestación, pero no hay ninguna
ningún efecto negativo para el funcionario público que adhiere a un paro. Y, por lo tanto, como dice Miguel Almanza, es una declaración de principios más que cualquier otra cosa. No sé, yo creo que es más que una declaración de principios, es un pronunciamiento serio del Estado, pero también el Estado yo creo que se pone en el escenario, el Estado como tal, y los gobiernos también, que son los que administran precisamente administran el país durante un tiempo determinado, se ponen en la situación de que ¿qué más queda por hacer? Pues en el fondo, si los funcionarios públicos no han sido escuchados, porque esto no es que en general a la administración pública se le ocurra hacer un paro, que se levantaron un día cualquiera y dijeron hoy día vamos a hacer paro porque no tenemos ganas de trabajar. Generalmente esto viene de mesas de trabajo, de mesas técnicas, en donde no se ha llegado a ninguna solución, y la última alternativa antes de un paro, de hecho, como decía alguno de sus compañeros, generalmente estos paros son con turnos éticos, entonces son paros más aparentes que reales porque en concreto casi nunca se deja de atender, se podrá hacer más lento, pero no se deja de atender, no se afecta la continuidad del servicio, salvo en algunos casos en que el tema se ha radicalizado tanto que se han generado paros históricamente en que se han bajado las cortinas y no se ha atendido nomás derechamente a nadie. Pero, por ejemplo, en los paros que yo he participado en la Corporación de Asistencia Judicial, siempre existe el que se denomina turno ético. Nosotros seguimos asistiendo a las audiencias, seguimos recibiendo a las personas que tienen demandas con plazo ya casi por vencer, seguimos yendo a trabajar, estamos en nuestro servicio haciendo trabajo administrativo interno, redactando demandas, etcétera, 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 haciendo capacitaciones, entonces es un paro más aparente que real. Pero es huelga, al fin y al cabo, porque no estamos desempeñando nuestras funciones de manera normal. Ahora, Benjamín pregunta, ¿cuál es la opinión de la OIT respecto de las negociaciones por rama en cuanto a la habilidad para ciertos países? Mira, la OIT, Benjamín, siempre ha sido de la opinión de que un sistema de libertad sindical pleno tiene que completar la negociación colectiva por rama. Y esa es una de las grandes aspiraciones que tienen los abogados sindicalistas que se dedican al ámbito de la asesoría de organizaciones sindicales. Es decir, llegar a algún estado de cosas en que se pudiera en el país negociar ampliamente por rama de actividad. Por ejemplo, todo el sector de la metalúrgica, todas las empresas del ámbito metalúrgico negociando en una sola negociación global a nivel nacional. Todo el sector de la construcción, todo el sector del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente ese sería el escenario ideal. Ahora, yo creo que en Chile, en nuestra actual situación económica e histórica, tal como lo dice Benjamín, hay un riesgo para las pymes, sí. Y es por eso que en Chile no resultaría, en mi concepto, una negociación por rama. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de organización empresarial está estructurado sobre la base de que la gran gama de trabajadores que se desempeñan hoy en Chile, lo que se ha visto profundizado con el sistema de tercerización, con el sistema de subcontratación, la gran creadora y generadora de empleo en Chile es la PYME, la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, si hacemos una negociación por rama, obligando a una PYME a negociar con una gran empresa, el poder de los trabajadores organizados va a tender ¿a qué? A que los beneficios tengan que subir, porque si hay una huelga general a nivel nacional del sector de la metalurgia, afectamos a la economía. Si hay una huelga a nivel nacional del sector transporte, dejamos a todo Chile a pie. Entonces, generalmente un proceso de negociación por rama va a tender a obtener mayores beneficios que los que se obtienen cuando se negocia por empresa, cuando cada empresa con su sindicato chiquitito negocia. Entonces, claro, va a tender a subir los beneficios. Todos los que participaron de ese proceso de negociación van a ser obligados a suscribir ese contrato, grande empresa, pequeña y mediana, y microempresa también. Recuerden, a la microempresa, ese pequeño emprendedor que tiene 4 o 5 personas a su cargo, ese local de venta de artículos de repuestos de automóviles, no sé, que trabaja él, la señora y un par de inmigrantes, o más un hijo, que son chiquititos, van a tener que responder a sus trabajadores con los mismos beneficios que va a tener que responder el gran empresario que tiene la espalda financiera. Y eso va a hacer quebrar nuestro sistema económico. ¿Ya? Yo creo que es una mala idea, lo veo desde la perspectiva de
desde la perspectiva de los resultados que puedan tener, que en Chile tengamos una negociación por rama. Ahora, tampoco me parece bueno que en Chile exista una atomización de los sindicatos, porque hoy día en Chile lo que existe no es la negociación por rama, sino que estamos en el segmento completamente contrario. La negociación es por empresa o establecimiento. Y aquí, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué poder puede tener un sindicato que tiene 8 trabajadores para negociar colectivamente con el empleador? Poco parece ser, ¿cierto? Cuando negociamos por empresa. Tengo una empresa, yo tengo 8 trabajadores y esos 8 trabajadores me forman un sindicato. ¿Qué poder de negociación tendrán esos 8 trabajadores? Si probablemente, si me van a declarar la huelga, van a tener que 3 de ellos quedarse designados como equipo de emergencia y por lo tanto no van a poder ejercer la huelga, sino que durante la huelga me van a tener que cuidar las instalaciones a mi empleador. Porque la ley así lo estableció, esto de eliminar el reemplazo, metimos los equipos de emergencia y nos quedamos más o menos lo mismo. Entonces, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen si no entendieron ahora el concepto, solamente me interesa que aprendan que entiendan el concepto. Negociación por rama, 3.000 trabajadores, 20.000 trabajadores negociando simultáneamente con distintos empleadores que están obligados a negociar, vamos a quebrar el sistema económico desde el punto de vista empresarial. Pero en las antípodas, en el sector absolutamente contrario, es lo que tenemos hoy día, negociación por empresa, incluso por establecimiento de empresa. ¿Qué poder tienen esos 8 trabajadores? No mucho. Lo mismo, como dice Benjamín, como cuando el empleador divide sindicato respecto al área de trabajo, o cuando el empleador le ofrece, aquí ya entrando en el ámbito de la práctica antisindical, le ofrece a los trabajadores mejorarles individualmente sus contratos a condición de que no se afilien a un sindicato. O cuando el empleador prefiere un sindicato por sobre otro y le otorga en los procesos de negociación colectiva más beneficios a uno y menos beneficios al otro, con el ánimo de dividir. Porque al otro trabajador, al ver que el sindicato 1 le estoy otorgando mejores beneficios, me cambio al sindicato 1 y debilito al sindicato 2, que es el sindicato que el empleador quiere debilitar, porque ahí están los elementos que él no quiere, con los que quiere tener con los que mantiene la pelea interna dentro del trabajo. Entonces, yo creo que no es conveniente ni en la negociación por rama, pero también tengo mi mirada crítica y entiendo a quienes critican, e incluso hay recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de que se cambie la estructura de sindicalización en Chile de forma tal de fortalecer un poco el funcionamiento de los sindicatos. Y es por eso que una de las grandes discusiones que se planteó, que llegó incluso al Tribunal Constitucional, fue que el proyecto inicial de la presidenta Bachelet de reforma procesal, de reforma sindical, que es el que después se transformó en ley, establecía que la titularidad en el proceso de negociación colectiva era del sindicato, es decir, que solo el sindicato podía negociar colectivamente dentro de la empresa. Y eso fue llevado al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional estableció que esa norma no es constitucional. Al final quedó un híbrido, quedó como reconocido tangencialmente que el sindicato, pero no quedó cerrada la puerta a la negociación de grupos de trabajadores. Es decir, que trabajadores que no estuvieran sindicalizados pudieran negociar colectivamente también determinadas materias con el empleador, cosa que sí estaba reconocida expresamente en la antigua legislación. Entonces, Chile como que recogió un poco las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y trató de implantar la titularidad exclusiva de la negociación colectiva para el sindicato. Pero eso fue impugnado y con una fuente constitucional ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque hay en nuestro texto constitucional, que probablemente si se modifica la Constitución o si creamos una nueva Constitución, probablemente va a haber mucho cambio en lo que se refiere a garantías estrictamente laborales. Hoy día nuestra Constitución, y lo vamos a ver más adelante, indica que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. Así lo dice la Constitución Política de la República. Si ustedes revisan, no recuerdo si es el 19 numeral 16 o 19 numeral 19. La negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. INCAR agrega ahí el artículo 212 del Código del Trabajo. Pero vean el texto constitucional. Y el texto constitucional es la norma de carácter superior y que por lo tanto debe primar sobre la norma
inferior que es la ley. Es decir, en otras palabras, la ley siempre debe estar adecuada al texto constitucional. Nunca puede ir en contra del texto constitucional. Entonces, si por vía de ley estábamos indicando que la negociación colectiva es un derecho del sindicato, único y exclusivamente del sindicato, estamos haciendo abierta contravención a la norma constitucional que establece que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, porque el ejercicio de la libertad sindical es un ejercicio individual. Aunque parezca contradictorio, que yo les he estado todo el rato hablando del colectivo, el ejercicio de la libertad sindical es individual. Y le pongo un ejemplo. ¿Yo puedo decidir voluntariamente adherirme a un sindicato? ¿La decisión es individual? Si yo quiero afiliarme a un sindicato, sí. Si quiero salirme del sindicato, ¿es una decisión individual o colectiva? Es una decisión individual. ¿Cierto? Yo, en mi fuero interno, digo, quiero... Ahora, si yo quiero concurrir con mi voluntad a la constitución de un sindicato, ¿es una decisión individual mía concurrir a la formación de un sindicato? También, es mi decisión. Otra cosa distinta es que cuando yo ya estoy inmerso dentro de un proceso, voy a actuar como colectivo. Pero el ejercicio de la libertad sindical es un ejercicio individual. Yo decido si me quiero adherir a un sindicato. Yo decido en cualquier momento cuándo salir. Y yo decido también entrar a un sindicato para negociar colectivamente. Entonces, es un derecho mío el negociar colectivamente. No es un derecho del sindicato. No es un derecho de esta persona jurídica distinta a mí quien tiene derecho a negociar por mí, porque el que está negociando soy yo a través del sindicato. Estoy ejerciendo mi derecho individual, libertad sindical positiva, en el sentido de adherir a un sindicato o afiliarme a un sindicato, libertad sindical individual negativa, cuando yo quiero salirme de un sindicato. ¿Ya? Entonces, el ejercicio de la libertad sindical es individual, sin perjuicio de que la suma de esas voluntades individuales actúe posteriormente como un colectivo. Pero para echar a andar la maquinaria colectiva, obedece a la suma de voluntades individuales. ¿Queda claro? Algo más o menos así, Inga, claro. Se podría decir que los trabajadores se adhieren como personas naturales para un fin colectivo. Claro, porque así nació el derecho colectivo. Los trabajadores individualmente tomaron conciencia de que unidos como colectivo podían obtener más, pero lo hicieron desde la perspectiva individual. Que esa suma de individualidades después se transforma en un colectivo, cuando hacemos como la operatividad del sistema. Pero en el ejercicio propio, la libertad sindical es un derecho humano. Y si es humano, es de cada persona, ¿cierto? El derecho a la vida, ¿es un derecho colectivo o es un derecho individual? Es individual. Cada vida por sí mismo cuenta. Cada persona por sí mismo hace efectivo su derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la honra. ¿La honra es un derecho individual? ¿Un derecho fundamental individual o colectivo? La honra de la persona es individual. Entonces, ¿por qué entonces, y aquí va la argumentación, ¿por qué entonces se tendría que reconocer por vía legislativa que un derecho humano individual sea privilegio de un colectivo exclusivamente? Derecho humano individual, libertad sindical, sindicato, negociación colectiva, huelga, uno de los elementos del derecho humano individual. ¿Por qué yo se lo voy a entregar como titularidad a un colectivo? No debiera ser, dice Miguel. Bueno, yo estoy entre aquellos que, desde esa perspectiva, digo, también no debiera ser, pero también entiendo a aquellos que quieren fortalecer el rol de los sindicatos y que dicen que si no dejamos establecido que el sindicato es el único que puede negociar colectivamente, abrimos la puerta a que cualquiera pueda negociar. Es decir, y esta es la crítica que se hace a los grupos negociadores, ¿qué es lo que pasaba antes? Se formaba un sindicato dentro de la empresa y ese sindicato va a negociar colectivamente con el empleador. Y el empleador, ¿qué es lo que hacía? Llamaba a todos los otros trabajadores que todavía no ingresaban al sindicato y le decían, oiga, los llamaba a una reunión así como en privado, le decía,
¿Para qué se van a meter al sindicato? Armen un grupo negociador y cuando negociemos yo les doy más beneficios a ustedes. ¿Con qué mira? Con la mira de debilitar al sindicato. ¿Por qué? Porque a la siguiente negociación colectiva, cuando terminan nuestros procesos, si al sindicato le di 5 y al grupo de trabajadores le di 8, ¿qué va a pasar con el sindicato? Va a empezar a perder socios. Es decir, ¿para qué estoy sindicalizado? Me están cobrando cuotas, negociamos colectivamente y resulta ser que los otros se juntaron, hicieron un grupo negociador con el único objeto de negociar y firmar un convenio colectivo y obtuvieron más que lo que nos dieron a nosotros. Entonces los empleadores debilitaban al sindicato y tratan de debilitarlo hasta el día de hoy con ese tipo de actitudes. Ahora, ¿qué es lo que quiso el proyecto de ley inicialmente presentado? Que estos grupos de trabajadores no pudieran negociar colectivamente y que solamente el que pudiera negociar fuera el sindicato. Que la titularidad sindical para negociar colectivamente fuera del sindicato. Pero eso va en contra del texto de la ley. Cambiemos la ley, cámbienla si quieren. Y digan ahí que a nivel constitucional se señale que la negociación colectiva es un derecho de los sindicatos. Bueno, ahí habrá que, en la convención constituyente o en el órgano que se dicte, si es que gana la alternativa del apruebo, o aun cuando no ganara hipotéticamente el apruebo y hubiera que echarle mano a esta constitución para reformarla, bueno, ahí se tendrá que dar la discusión respecto de los alcances del principio de libertad sindical, y ahí seguramente ustedes entonces van a ser invitados al Congreso a exponer sobre el tema de la libertad sindical. Porque de aquí a que se dicte una nueva constitución, yo creo que van a pasar, no, según tendría que ser en un plazo de 12 meses, pero yo nunca he confiado mucho en estos temas de comisiones y plazos. Así que en una de esas alcanzan a estar titulados especialistas en derecho colectivo y los van a invitar al Congreso a exponer sobre la libertad sindical. Y ahí van a decir que todo lo que les dijo su profesor eran puras sandeces nomás, que estaba hablando puras tonteras, que ya estaba medio gagá el profesor, estaba medio viejito y hablando puras cosas trasnochadas. Entonces ustedes van a sentar las bases del nuevo derecho colectivo. A eso tienen que apuntar. Solamente digan que era un profesor empeñoso, que le ponía color, que trataba de ponerle color en clase. Con eso me basta y me sobra. ¿Ya? Ya me perdí lo que estaba hablando. Esto me pasa cuando me salgo de la rutina. Estoy como los humoristas, se salen del chiste que ya han preparado y después se olvidan de en qué apunte. Lo que está hablando está en el apunte. Sí, está en... Hay un apunte que yo subí que es el libro del profesor Gamonal, es unos documentos que están escaneados. Ese libro es el que estamos mirando en este momento. No sé si lo pudieron abrir, ese archivo. Ya, perfecto. Sí, son las fotocopias del libro del profesor Gamonal. Ustedes se dan cuenta que estoy... Sí, es que ya, ahí ustedes después lo imprimen y lo amononan. ¿Ya? Está como al revés. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, he dicho algunas cosas de lo del libro del profesor Gamonal y también le he puesto de mi cosecha. Pues ustedes saben que la idea no es venir a leer el libro porque si no les digo que se lo lean y lo conversamos en una clase, ¿no? Entonces, ya lo decíamos, que la función del derecho al trabajo es doble, una protección heterónoma, protección por vía legal, y además por la justicia laboral, no nos olvidemos, y la justicia administrativa. Iríamos en la página, mire, recién vamos a la página 3, ¿ya? Segundo párrafo. La tutela heterónoma entonces está dada por la ley, por la justicia laboral, por los tribunales de justicia, ya sea especializados o de competencia común, y por la fiscalización administrativa. Nunca se nos tiene que olvidar que ahí que la tutela heterónoma también va por vía administrativa, por la actividad de las inspecciones del trabajo, con sus ministros de fe, que hacen presunción de todos los elementos que observan, que garantizan que se estén cumpliendo la legislación laboral. Ingar me pregunta, ¿qué pasa aquí con la autotutela? A ver si me desarrolla la pregunta un poco más, Ingar, para entender el sentido que le quiere dar a la pregunta. Una forma de entender la autotutela es precisamente la actividad sindical. Por ejemplo, la huelga, dentro de un proceso de negociación colectiva, es manifestación de la autotutela, porque es una acción individual, es una acción colectiva, pero tomada desde la perspectiva del ejercicio de la fuerza. No pedir, yo diría que la autotutela no está presente. La autotutela colectiva, uno podría hablar de autotutela colectiva cuando habla de huelga o de negociación colectiva, pero
si hay actividades de autotutela, si es que a eso apunta la pregunta, claro, si por ejemplo se aplica la huelga y la huelga se aplica dentro de un proceso de negociación colectiva, ¿hay ejercicio de autotutela? Sí, porque estoy tratando de solucionar por la vía de la coerción y con una actividad, propia, una determinada controversia, un determinado conflicto en el que estoy involucrado con mi empleador. Pero si, por ejemplo, esta acción de autotutela, y con esto voy a terminar por el día de hoy, si, por ejemplo, esta acción de autotutela se manifiesta a través de la declaración de una huelga extra negociación colectiva, fuera de la negociación colectiva, eso podría ser constitutivo de práctica antisindical. Les cuento un ejemplo. Un día cualquiera, hace un par de años, a propósito de la... vamos en la página 3 del libro, ¿ya? Página 3, párrafo segundo. A propósito precisamente de la... a propósito de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Transantiago, hubo en una oportunidad una manifestación de los choferes de una línea del Transantiago que cubría un porcentaje importante de la población más vulnerable de Santiago, de las comunas más vulnerables de Santiago, que hizo un paro, una huelga, pero fuera de un proceso de negociación colectiva. Estaban conversando con su empleador por el tema de la inseguridad de los choferes, por el tema de las condiciones de trabajo, de que no tenían baño, ni camarines, ni comedor, etcétera, etcétera. Entonces, como no hubo una respuesta rápida ni una solución concreta de parte de los dueños de la línea, los dirigentes sindicales, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron los terminales, les pusieron candados y cadenas por todos lados y dejaron, por lo tanto, aproximadamente entre 300 a 350 buses encerrados. Lo hicieron desde la perspectiva unilateral. Eso dio lugar a la presentación por parte de la empresa de una denuncia por práctica antisindical, ¿ya? Por ejercicio abusivo de la libertad sindical, por entrometerse, de alguna forma, vulnerar la libertad de empresa. Y hubo requerimientos incluso del gobierno en contra de estos dirigentes sindicales, por haber ejercido una acción de autotutela al margen de las perspectivas que establece o de las herramientas que establece nuestro acotado sistema de libertad sindical. Ustedes me podrán decir que bueno que haya sido así, porque en definitiva no se puede pasar a vulnerar la libertad de empresa, no se puede vulnerar la libertad de desplazamiento de las personas, porque habían choferes que querían salir a trabajar, no estaban todos de acuerdo con este tema, pero unilateralmente la dirigencia sindical le puso candado, incluso hubo lesionados, hubo vidrios rotos de algunas micros que quisieron salir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo requerimientos del gobierno, querellas del gobierno en contra de los dirigentes sindicales, hubo una denuncia por parte por un manifiesto alteración del orden público, me acuerdo que fue la querella, la denuncia. La práctica antisindical fue por ejercicio abusivo de la libertad sindical, y hubo también acciones penales en contra de los dirigentes sindicales por las lesiones que habían sufrido un par de trabajadores producto de pedradas que les fueron lanzadas por estos dirigentes sindicales. Entonces, ahí ustedes tienen un punto de discusión. Tienen que entrar a decidir si la libertad sindical puede ser entendida en términos amplios, como ejercicio amplio de la libertad sindical, es decir, la posibilidad del dirigente sindical de ejercer acciones incluso fuera del marco legal que establece que la huelga solamente puede ser dentro de un proceso de negociación colectiva, que la huelga debe ser pacífica y que además debe marcarse dentro del principio de la buena fe, o si se va a permitir que la libertad sindical tenga un concepto amplio, que pueda en su ejercicio eventualmente entrar, y aquí vamos a recordar un poco los conceptos de tutela de derechos fundamentales, en colisión con otros derechos fundamentales. Por ejemplo, si un dirigente, un sindicato en una huelga, incluso en una huelga legal, les voy a llevar el ejemplo un poco más complejo, incluso dentro de un proceso de huelga legal, un sindicato corta el tránsito de una carretera, atraviesa camiones, micros, tira madera en el suelo y corta el tránsito. En ejercicio de su libertad sindical, los trabajadores en un proceso de negociación colectiva, en una huelga legal, cortan el tránsito de una carretera y se ponen ahí a protestar con
con sus tambores, sus carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen una protesta pública y cortan el tránsito. Ahí tenemos dos principios involucrados: el ejercicio de la libertad sindical y, por otro, tenemos la garantía constitucional de la libertad de desplazamiento y de la libertad de ejecutar actividades económicas sin ningún tipo de traba. Por ejemplo, los transportistas, los particulares que se están tratando de movilizar, que se van a ver afectados. ¿Tenemos una colisión de derechos? ¿Se enfrentan dos derechos? ¿Chocan dos derechos fundamentales? Parece ser que sí o no. ¿Nos encontramos enfrentados a dos derechos? Sí, hay dos derechos fundamentales que están enfrentados. Entonces ahí tenemos que aplicar, ¿qué es lo que se aplica ahí para solucionar esa controversia de carácter jurídico? O sea, está claro, la fuerza pública va a ir y va a disolver eso. No, pero no nos metamos en ese escenario hipotético de cómo va a operar en los hechos. Jurídicamente, ¿cómo solucionaríamos ese tema? ¿Cómo se soluciona la colisión de derechos fundamentales? ¿O cómo sabemos si se está afectando o no un derecho fundamental? ¿Qué tenemos que aplicar? ¿Recuerdan el ejemplo del semestre pasado de los trabajadores que tienen que ir a trabajar a una tienda del retail y que se tienen que cambiar de ropa y poner el uniforme mientras están trabajando? Ahí había una colisión de derechos fundamentales sobre el derecho a la imagen propia, a mi vida privada, y el derecho de emprender una actividad económica por parte del dueño de la tienda de retail. Acá es lo mismo. Hay una colisión entre el derecho al ejercicio de la libertad sindical versus el derecho al libre desplazamiento y a ejercer cualquier actividad económica que no sea contraria a la ley. ¿Cómo solucionábamos el semestre pasado este tema? ¿Qué aplicábamos? Aplicábamos un test o un café. Uy, qué fue un chiste. Viejo y fome. El test de proporcionalidad. Muy bien. El test de proporcionalidad. ¿Por qué? Teníamos que ver si la medida es idónea, si era necesaria. ¿Recuerdan? La necesidad de la medida, la idoneidad de la medida. ¿Recuerdan el test? ¿Era necesario? En el caso de, volviendo al tema de la tienda del retail, la adecuación y la idoneidad. Exactamente. Y la necesidad. ¿Era necesaria esa medida? Sí, porque había que mantener una imagen institucional. ¿Era idónea? Es decir, ¿había una medida menos gravosa? ¿Era proporcional? ¿Se podría lograr el objetivo a través de otra medida? El mismo test tenemos que aplicar acá. ¿Es necesaria la medida de presión? Puede ser que sí, puede que no. La opinión la tendrán ustedes. Ustedes tienen que resolver estos temas. ¿Es idóneo? ¿Había otro medio menos lesivo para hacer efectivo el derecho de huelga? ¿O se reconoce como medio idóneo el corte de tránsito para ejercer presión? Porque para eso se hace la huelga, no se hace para andar peluceando. Se corta el tránsito para ejercer presión, ¿o no? ¿Para qué cortamos el tránsito en una vía si no es para ejercer presión respecto de aquel con quien estamos negociando? Les dejo planteada la pregunta, jóvenes, y retomamos este tema, este último ejemplo, para ver qué solución le podemos dar, y les voy a hablar de la experiencia argentina, de cómo se ha solucionado este tema en Argentina. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Adiós. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.